¿Me oís bien? Esperamos 2 minutitos y empezamos la charla. Gracias a todos por venir. Se me hace extraño daros los buenos días porque desde Bilbao son las 7 de la tarde. Bueno, pues vamos a empezar si queréis. Me presento, soy Panchique Casquero, soy doctora en Medicina Estética desde hace más de 25 años en Bilbao, siempre en el País Vasco. Y bueno, ejerzo la medicina estética, soy la medicina integrativa, soy homeópata y bueno, tengo máster en medicina estética, en homeopatía, en homopsicología y en la medicina integrativa. Espero, simplemente algunos ya me conocéis y lo único que quiero transmitiros es mi experiencia, mi satisfacción con este producto, porque desde que lo empecé a utilizar prácticamente todos mis tratamientos de rejuvenecimiento facial en algún que otro momento, pero más al inicio que al final, van a pasar por una redermalización y un tratamiento con el hialual. Y es precisamente por los resultados, pues la verdad, siempre seguros y evidentes que tengo. Suelo trabajar siempre con fotografías, por eso os traigo un poquito la experiencia y os recomiendo que lo hagáis siempre, porque la mesoterapia y la redermalización no es algo que el paciente lo vaya a ver igual que un relleno. Normalmente los rellenos los vemos de forma inmediata nosotros los que realizamos la técnica, pero el paciente también se tiene que ver esa corrección, lo mismo que si utilizamos mallas o cualquier otra técnica. La redermalización o la mesoterapia necesitamos un tiempo para ver esos resultados. El día a día el paciente no se lo va a notar. Entonces es importante tener ese documento gráfico siempre para que podáis comprobarlo, repetir las fotos y demostrar a ese paciente que siempre se van a hacer evidentes los cambios. Eso os lo digo de verdad. La pandemia a mí me ha permitido precisamente confirmar este hecho. Porque hay gente que cuando viene a la segunda terapia o cuando ya le voy a hacer la revisión del tratamiento, puede decirte que no nota nada. Y entonces siempre le digo, bueno, vamos a esperar. Vamos a hacer fotografías y vamos a ver si realmente se ve o no. Y os puedo decir que al 100% siempre se ven los cambios. Por eso el documento gráfico, la fotografía es muy, muy importante, pero más en esta técnica y os dará muchas satisfacciones. Bueno, pues voy a empezar un poquito a contaros de qué va la redermalización y cómo la combino con otras técnicas. Me suelo enrollar mucho con la parte primera de la química, de la fisiología, del comportamiento del producto. Y antes de empezaros a hablar y desarrollar un poquito todas las diapositivas que tengo, me parece que es lo que destaca y lo que le hace frente a cualquier otra cosa que podamos utilizar en mesoterapia. Y es su fisiología, y es cómo interviene celular en la sinergia de la célula, cómo le aporta esa energía y sobre todo que actúa a nivel de la mitocondria, que de alguna manera es el órgano vital de las células y lo que se ha considerado el motor del envejecimiento en general de todo el cuerpo. Tenemos una mitocondria sana, una mitocondria joven, seremos jóvenes. Cuando está envejecida, como la función y las alteraciones que tiene su DNA va a alterar la síntesis de todo lo que ese órgano lo está encargado de fabricar, a partir de ahí todo va a ser diferente de alguna manera al comportamiento fisiológico normal cuando somos jóvenes, pero en cualquier órgano, no solamente en la piel. Por eso la importancia de este ácido succínico que cuando está presente alrededor de esa mitocondria va a producir una señal de alarma, de hipoxia y va a empezar a hacer que el tejido reaccione, pues precisamente aportando ese oxígeno y aportando esos cambios que necesitamos para que de alguna manera retrocedamos a la normalidad en la medida de lo posible. Bueno, pues empezamos entonces.
primero presentar a la empresa Ialual, que es la que me invita a dar estas charlas, a la que estoy muy agradecida. Y bueno, contaros que es una empresa que fue fundada en el 2008 por Yuri Pharma, que ya era una compañía farmacéutica que se conocía con 18 años de experiencia antes, pero que entra en este campo de la medicina estética para dar soluciones innovadoras en nuestro campo. Entonces, en este momento la sede está en Suiza, tiene 3 filiales en el mundo, en Ucrania, en Italia y en Polonia. Está distribuido en más de 50 países, tiene centros de investigación en Suiza y en Ucrania, que en este momento desconozco cómo están por la situación, desgraciadamente, que están pasando y que estamos pasando todos, y que tiene centros de producción propia en Italia y en Ucrania. Hay más de 300.000 dispositivos médicos y somos más de 30.000 médicos, tanto dermatólogos como, con lo cual ya tenemos una gran experiencia y sabemos lo que podemos esperar de ellos. Bueno, luego lo veréis, hay 2 formas de nombrarlo. Aquí en Europa lo conocemos como Selarreder, aunque la casa que sabemos que lo fabrica es Ialual, y creo que en Sudamérica, en algunos países, lo conocéis directamente por Ialual. Se llaman de diferente forma, pero la composición y el producto es el mismo. Hablamos de redermalización y no de biorehabilitación solamente o bueno, lo que conseguimos de luminosidad con una mesoterapia normal. Y hablamos de redermalización porque precisamente os he comenzado a hablar de la labor que hace esa mitocondria, esos cambios que producen en esa matriz extracelular, que la va a redensificar, va a recuperar un funcionamiento normal y una síntesis más normal de las proteínas de colágeno y elastina, y entonces de alguna manera esa malla va a recuperar toda esa estructura. La estructura también la recuperamos con el ácido hialurónico y hacemos esa biorevitalización también, porque es la sinergia de estos 2 productos, diácido y ácido succínico. Pero la gran novedad, o lo que aporta frente a otras cosas que podamos utilizar para regenerar esa piel, está en el ácido succínico. Las funciones o lo que vamos a conseguir con uno y otro, habrá diapositivas que se repitan e intentaré saltármelas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inflamación crónica o fría, lo que se va haciendo. Entonces, ese ácido hialurónico va a intervenir a través de la mediación de citoquinas antiinflamatorias, restaura y mantiene el equilibrio hídrico, eso lo sabemos, estimula la síntesis de proteínas básicas estructurales, luego vamos a ver, y, por supuesto, da un soporte mecánico para los tejidos. En cuanto al ácido succínico, que sabemos que es en el ciclo de Krebs, que sabemos desde el cual nosotros metabolizamos esos principios activos y obtenemos la energía para las células, entonces normaliza la microcirculación, activa el drenaje linfático, también regula el intercambio de energía celular, tiene propiedades antioxidantes, todos aquellos productos o las sustancias reactantes de oxígeno que son las que nos van a envejecer y van a aumentar la senescencia de la célula, va a intervenir en ese sentido. Previene el daño en la membrana celular, estimula las estructurales iguales, alguna diferente que de todo, y aumento de la vitalidad y la energía en la célula. Se está cortando el sonido, me dicen algunos, no sé si estáis oyendo bien o no. Vale. Bueno, lo mismo que os estaba comentando, perdonad por el teléfono que estoy. Hablaros de productos en succínico. Es la misma cantidad de productos, que serían 1,6, y el ácido hialurónico, dependiendo para el tipo de piel y la zona del cuerpo a utilizar, una composición de 18 miligramos o 22, un 1,8 o con 2 de ácido, dependiendo del envejecimiento de la persona que lo vaya a utilizar y de la zona del cuerpo donde lo vayamos a colocar. Esto es lo que os comentaba antes, que los mismos productos tienen nombre en la
Entonces, el Yalual Like sería el de 1,1, que sería el Selarreder 1,1 para nosotros. El Yalual Smart sería para el equivalente a Selarreder 1,8 y el Booster sería el equivalente al condor. ¿Me escucha el dato? Vale, hablamos del Selarreder 8. Primero. Hablamos primero del Selarreder 1,1. Sería el que utilizamos sobre todo en las zonas más finas de la piel de la cara, sobre todo en la zona, perdonad que tengo un poquito de catarro, en la zona de las ojeras, ¿vale? Y hemos comentado que tenía menos cantidad de ácido hialurónico, con lo cual es una zona importante que suele atrapar bastante agua. Sabemos que tenemos el problema de las bolsas, entonces este sería indicado sobre todo en las zonas más finas, en la frente o en la zona de las ojeras, o simplemente en las pieles muy jóvenes que queremos hacer un tratamiento preventivo y sostener lo que ya tienen, ¿vale? Esto es lo que acabamos de decir. En cuanto al 1,8 es el comodín. Lo podemos utilizar tanto en pieles que empiezan a tener ya esas arrugas, en pieles que tienen el poro muy abierto, 30, 40 años. Se puede utilizar también en el cuello y también se puede utilizar en el escote, porque luego vamos a ver que tienen también propiedades, la propiedad de aclarar y de aclarar sobre todo las manchas, porque actúa también inhibiendo los dos productos, tanto el hialurónico como con diferente mecanismo de acción, como el ácido sucínico, y unos van a borrar porque ayudan a los macrófagos a destruir esas células con melanina y los otros inhiben la formación de la melanina, que sería el ácido sucínico, con lo cual va a haber un aclaramiento de la piel y en esa zona del escote que está un poquito envejecida normalmente nos encontramos pequeñitas manchas y este tratamiento nos puede ayudar para aclararlo y evitar o por lo menos disminuir ese número de manchas. El más grueso, igual el más difícil de aplicar, siempre la extrusión del producto, cuanto más denso y cuanto más cantidad de hialurónico hay, va a costar un poquito más, pues bueno, sería el Selarreder 2,2. De todas maneras, yo hay en pieles, por supuesto, con un grado de madurez mayor, o en el cuello, por ejemplo, que hay mayor lasitud y necesitamos redermalizar más, o en caras que están muy descolgadas, bueno, pues en ese tipo de personas utilizo el Selarreder 2,2. Luego vamos a ver que para aplicarlo hay diferentes técnicas. En el caso del Selarreder, si realmente hay un vacío de esta zona, vais a ver que utilizamos la técnica de diamante y lo que hace, aprovechamos los puntos de acupuntura para estimular todavía más de forma refleja y interna para que la piel se recupere antes. Y de contraindicaciones, como cualquier producto que utilicemos, siempre embarazo y lactancia, enfermedades somáticas en la etapa de descompensación, pues por supuesto, porque si venimos una persona que está un poquito, entre comillas, desequilibrada o psicológicamente tiene muchas expectativas, pues probablemente se sienta engañada o cuando hayamos hecho el tratamiento no va a estar contenta con los resultados, con lo cual igual no es el paciente idóneo, habrá que explicárselo mejor. Diabetes descompensadas, enfermedades autoinmunes que sabemos que está pasando. Yo realmente en la pandemia no he tenido ningún problema y creo que no se ha reportado ningún problema. Sí que tuve en una ocasión un poquito más de edema en la zona, en una paciente, ¿vale? Que simplemente se le trató con corticoide y en 24 horas desapareció. Y era algo anormal que no me había sucedido. Por supuesto que neoplasias múltiples y que están inactivas en ese momento, un herpes activo, epilepsia y trastornos psiconeurológicos, pues por supuesto siempre que estén en brote, si no, está claro que un epiléptico se puede pinchar igual que cualquiera de nosotros. Y si está tomando anticoagulantes, pues tener cuidado porque está claro que con la mesoterapia vamos a pinchar muchas veces y el efecto de sangrado puede ser mayor. Tampoco he tenido mayores problemas con gente que estaba tomando Adiro o Sintron, pero simplemente lo tenemos en cuenta y si sangra un poquito más ya sabemos cuál es la causa. Pues ir un poquito más despacio, intentar pinchar con el bisel siempre hacia arriba y bueno, pues con la menor fuerza para que sangre lo menos
posible. En cuanto a las recomendaciones que dan, en la técnica dicen evitar el sol durante 2 semanas, no se recomienda sauna y baños calientes durante 2 semanas después del tratamiento y no tomar alcohol durante 7 días. En principio es verdad que es una zona que siempre se puede contaminar. Yo creo que los cuidados aquí tienen que ser sobre todo antes de intervenir, porque el problema de infección y de que se contamine lo tenemos si no hemos hecho una buena limpieza de esa piel y no tenemos los cuidados nosotros necesarios a la hora de utilizar los guantes, de la aguja, de tener el campo estéril. Todas esas cosas es más importante antes que después, porque la cicatrización normalmente es muy rápida y, hombre, siempre puede haber un punto de entrada, pero no es lo mismo que unos hilos o unas mallas, no hay un conducto, un hilo conductor. Entonces es muy raro que tengamos problemas con una mesoterapia. Normalmente si la hay es porque en la técnica no hemos tenido la asepsia suficiente. Bueno, ¿cómo reconocemos o qué encontramos en una piel joven y en una piel madura o mayor? Pues todos lo sabemos, la turgencia, la luminosidad y el aspecto suave que tiene la piel en una piel joven, cuanto más, como los niños decimos, ¿vale? Y en cuanto vamos madurando, pues aparece ya, la piel se va deshidratando, aparecen las primeras arrugas, el poro se va dilatando, tenemos un tono más apagado, es como más mate, no hay luminosidad y menos firmeza, flacidez, mancha o una piel reactiva, pues las rojeces, el eritema permanente, todas las cosas que nos podemos encontrar a lo largo de los años. Esto es una piel joven, evidentemente. Todos quisiéramos tener, no hay ninguna arruga. Hay algunas personas que lo consiguen, pero bueno, es un poco difícil, ¿vale? Pero sobre todo saber que esto, sí o sí, fisiológicamente es imposible mantenerlo al 100% a lo largo de nuestra vida. Todos envejecemos porque hay un envejecimiento cronológico que no podemos evitar. Otra cosa es que aceleremos ese envejecimiento, como hacemos cuando nos exponemos al sol, cuando nos cuidamos esa piel, estamos en un ambiente muy contaminado, transgredimos la dieta, y entonces esa capacidad que teníamos pues se va a acelerar y vamos a aparecer con un aspecto mayor antes de tiempo, o lo prorroguemos en el tiempo. Sabemos que hay una curva de caída natural de ese ácido hialurónico. Yo suelo explicar a las pacientes y a los pacientes que cuando intervenimos con la mesoterapia no es algo que va a durar ni 1 año ni 2. Es que si yo estoy en un punto, vamos a decir que si vamos del 1 al 10, estoy en 4 y he bajado, vamos a decir que en la curva he descendido hasta el 4 por el hialurónico y el colágeno que he perdido. Cuando hago la mesoterapia subo un punto, vamos a decir que subimos al 3. A partir de ahí vuelvo a envejecer, pero vuelvo a envejecer desde un año más alto, desde el 3. Entonces, por eso repetimos la mesoterapia a lo largo de los años. Y de alguna manera intentamos esta meta que sería conseguir una meseta y una caída libre. ¿Vale? Eso es lo que hacemos con la mesoterapia, porque de forma natural sabemos que a partir de los 30 años, aunque nuestro cuerpo sintetiza, no lo va a hacer de otra manera porque las células van mutando, van perdiendo la capacidad de hacerlo al 100% bien y entonces empezamos a crear un colágeno que no sostiene y unas fibras elásticas que no sostienen ni son en la misma medida la piel, ¿vale? Y empiezan a aparecer lo que vemos desde fuera. A partir de los 30 años, o incluso un poquito antes, 28, 29, cada una según su fisiología, empezamos a hacer estas mesoterapias. En mi caso personal, desde luego, es lo que he hecho siempre, desde que empecé en medicina estética. Una vez al año hacía la mesoterapia, siempre, ¿vale? Primero es conservar lo que tenemos. O a partir de ahí, habrá gente que tiene un problema más muscular o tiene una estructura ósea más débil o está y entonces, bueno, pues según eso iremos eligiendo otras terapias combinadas con esa acción. Conocer bien lo que es la estructura de la piel, sabemos todos que son 3 capas, epidermis, dermis y hipodermis. Estamos trabajando sobre todo aquí a nivel de la dermis, donde están las fibras de colágeno y elastina. Esta sería una piel joven, con sus células, con sus fibroblastos, los queratinocitos en la piel, con unas papilas dérmicas bien formadas, con el colágeno tipo 7 que une esa epidermis dermis a la altura de la membrana, con unas estructuras de anclaje de fibras elásticas bien romper, con unas fibras numerosas de colágeno y de elastina o con los mismos glicosaminoglicanos que están en la matriz extracelular de forma abundante. ¿Qué pasa entonces? Este es el mismo dibujo con las células, las fibras, pero en la medida que envejecemos, ¿qué ocurre? Empezamos una serie de que van a romper estas fibras de colágeno. Entonces, ese soporte o esa malla tan densa que teníamos se va a romper.
cuando estamos actuando con el ácido, con esta sinergia de ácido hialurónico y ácido succínico, precisamente vamos a actuar sobre esas metaloproteasas y vamos a inhibir, ahora vamos a verlo, creo que es la 6 y la 9, y en cada uno de ellos con unas funciones van a hacer que se destruyan menos las fibras de colágeno y elastina que tenemos y por tanto que esa matriz se sostenga de una forma mejor en el tiempo, además de inducir la propia generación de esas fibras elásticas. Importante, diferente de piel joven y envejecida, os lo acababa de decir antes, esta sería la piel joven que la acabamos de ver. En la medida que vamos envejeciendo, pero con un envejecimiento normal, cronológico, pues está claro que ese colágeno tipo 7 también se va perdiendo, entonces se va dando un poquito la unión dermoepidérmica. Las fibras disminuyen, las de colágeno, las fibras elásticas también y por supuesto toda la matriz extracelular que está compuesta de polipéptidos, glucosaminoglicanos, pues también es menos densa, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto sería un envejecimiento cronológico y todos sabemos que va a suceder, pero esto lo podemos acelerar en el tiempo y sabemos que sobre todo el daño por envejecimiento es mucho mayor con la mitad y a nivel de lo que nos encontramos en la dermis son mucho mayores, con lo cual que actúan directamente van a producir un daño a nivel del núcleo de la célula, va a hacer una síntesis de mala calidad, aumentar la senescencia. Se han estudiado ahora mismo en el máster de medicina, en el Congreso de Medicina Antienvejecimiento se habló precisamente de muchos más factores y no me acuerdo ahora mismo si eran 20, pero bueno, se hablaba de más factores, pero lo que estaba claro en el envejecimiento es que uno de los factores más importantes era la disfunción mitocondrial. Eso se repite en el tiempo. Y otra cosa que sabemos, muy importante, en la disregulación en el metabolismo de los nutrientes. Y sabemos lo importante que es la microbiota y lo que depende de la alimentación que estamos tomando. Entonces, todo eso va a interferir en el proceso de envejecimiento de la piel. Vale. Esto no lo sabemos, sí que es importante que ese envejecimiento también se conoce como inmunos. ¿Y por qué? Porque se caracteriza porque hay un estrés metabólico al que están sometidas las células y producen una inflamación crónica persistente. Y hablamos de crónica persistente que también inflamaging porque es diferente que la aguda. En la aguda tenemos los mecanismos frente a una agresión para producir una serie de interleuquinas o citoquinas proinflamatorias que lo que van a hacer es, hacen que acudan esas células que tienen que intervenir en una infección o en un traumatismo o lo que sea y luego están todos los macrófagos que se encargan de alguna manera de recoger y otro tipo de células como los linfocitos senescentes que se encargan de recoger y reparar todo eso que se ha hecho en esa respuesta de nuestro organismo que es fisiológica y normal, en una respuesta aguda. Pero cuando aparecen otro tipo de macrófagos que no son capaces de recoger esos detritus, por así decirlo, o esa lucha que ha habido ahí en esa fase inflamatoria aguda, se va manteniendo en el tiempo una serie de mutaciones en las células y persisten esas células viejas, que es lo que hace que se comporte diferente ese tejido y hablamos de una senescencia celular o una inflamación crónica. Todo esto a mí me parece súper importante, porque me parece muy importante a nivel de la salud general de cualquier individuo, pero me parece súper importante que hayamos encontrado un producto que a nivel de la piel nos la rejuvenezca de esta manera tan fisiológica, tan natural y tan importante, porque después de todo la piel tiene memoria y sabemos que desarrollamos cánceres y cada día hay más lesiones y a edades más tempranas, con lo cual estamos haciendo una protección a nivel vascular y una protección a nivel inmunológico muy importante. No solamente es una cuestión estética y de belleza. A mí me parece un punto diferencial con otras cosas que hacemos. Bueno, esto es lo que os acabo de contar, que envejecen, que mueren, las células. Tenemos una senescencia programada, que sería la que lleva la información en nuestros telómeros, que es una información genética y que de alguna manera se va multiplicando. Hay un momento que mueren y mueren con un proceso que llamamos apoptosis, ¿no? Pero algunas, os he comentado, algunas entran como una especie de letargo, probablemente por estas alteraciones, el fotodaño o daños que se van a producir por la alimentación o por
a nivel inmunológico por otras causas, y entonces van a permanecer más en ese medio y van a hacer esa inflamación crónica que a la larga nos va a dar muchos cambios a nivel celular en el funcionamiento y en lo que cada una de esas células comporta en su función, que va a estar alterada o disminuida. Bueno, sabemos que la central eléctrica de nuestras células es la mitocondria, por eso dice que cuando existe un defecto en la producción de energía, las reacciones metabólicas que la requieren no funcionan eficazmente, que es lo que hemos dicho antes, y que normalmente este defecto en la producción de la energía estaría en la alteración en el metabolismo de esa mitocondria y que aumentarían las células senescentes. Repasar, ya lo hemos dicho, con lo cual me lo voy a saltar, simplemente que hay un metabolismo externo de esa o extracelular de la glucosa y un metabolismo interno que se produce a través del ciclo de Krebs dentro de la mitocondria y luego pasa a la cadena respiratoria y obtenemos esa energía que van a utilizar el resto de las células. Recordar siempre que en el envejecimiento existen factores internos y externos que aceleran ese envejecimiento. Factores externos, lo que llaman el exposoma, ¿no? Cuando nos estamos exponiendo a cambios en la alimentación, a un gran consumo de azúcares, por lo menos en el caso de aquí de Europa, y de tóxicos en general por todos los conservantes, pesticidas y demás con lo que está acompañado los alimentos, y que por supuesto la piel no es ajeno a toda esa contaminación, con lo cual envejecemos y tenemos problemas que probablemente no se desarrollaban o no se desarrollaban tan tempranamente, es decir, estaba viejo, era expuesta al sol por su trabajo, pero un envejecimiento y unas alteraciones en la piel muy tempranas. Aquí por el risco hay mucha rosácea, probablemente va acompañada de problemas digestivos. Sabemos que es toda la zona de estómago la que está reflejada en esas mejillas, entonces son problemas digestivos, problemas del sistema nervioso, trastornos hormonales, porque sabemos que hay disruptores hormonales en la alimentación. Entonces, bueno, saber que hay factores externos que van a influir y el sol, por supuesto, que lo acabamos de decir, y luego otros factores internos que van a destruir esos componentes de la matriz extracelular y que van a hacer ese envejecimiento también más prematuro. Bueno, creo que esto es repetir más lo mismo. La formación, lo único que hay un daño directo de la producción de sustancias reactantes de oxígeno en el caso del fotoenvejecimiento, y aquí sería un envejecimiento normal de acortamiento de los telómeros y que a veces esas células senescentes se mantienen más en el tiempo en el líquido extracelular y entonces aparece una síntesis de colágeno alterada y de fibras elásticas. Bueno, son las diferentes cosas que van a intervenir en el cronoenvejecimiento. Lo que es natural, hemos dicho, hay una alteración en la síntesis de proteínas, hay una disfunción mitocondrial, sustancias reactantes de oxígeno que se van a producir, pero de alguna manera de una forma fisiológica, es decir, como que tuviese un tiempo regular, vamos a decir. Todo esto, cuando estamos tomando el sol, se ve acelerado y se ve aumentado en los daños, ¿vale? Entonces dice que el daño en el DNA mitocondrial, envejecimiento inflamatorio, aumenta la producción de esas sustancias reactantes de oxígeno y aumenta el acortamiento de los telómeros, con lo cual se destruye más rápidamente. Se acumulan células senescentes, hemos dicho que son incapaces de proliferar, sino que además exhiben un fenotipo alterado y pueden jugar un papel en la remodelación de la patológica de la matriz extracelular. Es decir, la síntesis de colágeno y de fibras elásticas no tienen la capacidad vital, vamos a decir, que tenían las naturales o de forma natural, y entonces aportan a esa piel pues una resistencia menor y hay una serie de cambios de turgencia, de luminosidad y demás, que es lo que vemos desde fuera. En el caso del sol, decimos que aumenta esa acción crónica. Dice, el mecanismo de envejecimiento cutáneo está causado principalmente por la absorción repetida de la radiación ultravioleta, lo que va a provocar una disregulación de la expresión de las proteasas que hemos hablado antes, metaboloproteasas, y van a las citoquinas proliferatorias y más aumenta la producción de actúan sobre la célula y los componentes de la matriz extracelular.
más de la inflamación, es decir, hay unas interleuquinas proinflamatorias que hemos dicho que en condiciones normales, en una reacción aguda, son lo primero que se va a secretar, pero que luego existen otras células que van a ser capaces de alguna manera, todo este tejido que se ha creado o esos detritus de esa reacción inflamatoria aguda se la van a llevar por delante, cosa que cuando tenemos una inflamación crónica no ocurre, porque aparecen o se desarrollan un tipo de macrófagos que sería, o disminuye el tipo de macrófagos tipo 2, que son los que distribuirían, y se mantienen más los de tipo 1, que son los proinflamatorios. Todo esto está influido por el ácido succínico y el ácido hialurónico. Y lo que vemos es a nuestro favor, es decir, favorecerían más la aparición de los macrófagos tipo 2, que son los que resuelven la inflamación crónica. Bueno, esto decíamos que el envejecimiento aparece sobre todo en edades ya a partir de los 30 años, algunas personas antes, y son las encargadas de destruir estas fibras de colágeno y la elastina que se van rompiendo, es porque aparecen estas metaloproteasas que las van rompiendo. Entonces, claro, no hacen la turgencia que tendría que hacer, ¿vale? ¿Qué factores van a aumentar estas metaloproteinasas? Pues la propia edad, que sabemos que va a influir, los rayos ultravioletas A y B y los propios procesos de inflamación. Esto es lo que os comentaba de los macrófagos. Existen los primeros que producen las interleuquinas, las citoquinas proinflamatorias, y existen los tipo 2 que tiene que haber para que produzcan estas interleuquinas tipo 10 o el factor de necrosis tumoral beta, que serían los que reparan y de alguna manera se comerían esos detritus. Eso es importante, os lo nombro porque luego lo vais a ver en los estudios científicos, es lo que se ha visto con respecto a lo que hace el ácido succínico y el ácido hialurónico con respecto a estas sustancias. Bueno, ¿por qué hablo de SLRR y ALUA como primera lección? Pues por todo esto que os vengo contando, porque realmente parece que nos aporta un cambio de la piel y, por tanto, un rejuvenecimiento. Nos lo dan otras sustancias, lo que no quiere decir que no las utilicemos, pero esto sería de elección, porque primero le pongo y luego le doy de comer. Es decir, uno hay que la célula es incapaz de utilizarlos, ¿de qué me sirven? Si yo tengo una célula, vamos a decir, viva y con energía, va a poder utilizarlos un mejor tratamiento, con lo cual lo redé desde otros productos. En las pieles jóvenes, ¿qué objetivo? Pues mantener la calidad que tienen hasta ese momento. Pieles más envejecidas, pues reparador en la medida que podamos hacerlo. Bueno, que luego quiero pasar a la que bloquea el envejecimiento prematuro de la piel, la inflamación crónica y la muerte celular, que es la sinergia de estos dos productos, es lo que pretendemos conseguir. Aquí está lo que os decía antes, cómo actúan estos dos productos sobre las metaloproteasas, que hemos dicho que son las que van a destruir tanto las fibras de colágeno y elastina que ya tenemos formadas y, por tanto, esa estructura se nos rompe y va a ser menos densa, ¿vale? Entonces, en el caso del ácido succínico sería la metaloproteinasa tipo 2, y que se encarga de la destrucción de proteínas como elastina, terastina y nidógena. Produce reducción de la elasticidad de la piel, entonces cuando hay esta lo siento, me cuesta mucho decirlo, metaloproteinasa, cuando está presente, reduce la elasticidad de la piel, hace que aparezcan de forma temprana las arrugas, a mayor número de estas enzimas, mayor arrugas, destruyen desestructuración de la matriz extracelular y fallo en la estructura de la membrana basal. En el caso del ácido hialurónico, inhibe la de tipo 9 y entonces estas serían las encargadas de destruir las proteínas específicamente de colágeno y elastina. Por lo tanto, si aparecen más metaloproteinasas de este tipo, también favorece la aparición temprana de arrugas, también se degrada el espacio intercelular y reduce también el tono cutáneo. Vale, ¿qué es el ácido succínico? Hemos dicho que era un metabolito que aparece en el ciclo de Krebs, ¿vale? Y es el ácido butanodioico. Ahí tenéis la composición, es un ácido dicarboxílico y la fórmula que tenemos de 4H6O4.
Dice, se trata de un sólido cristalino de color blanco que en disolución acuosa se ioniza produciendo iones sucinato. Su nombre proviene del latín sucínico, que quiere decir ámbar, de donde puede extraerse. Y de hecho, hace muchísimos años lo utilizaban en las civilizaciones antiguas para curar tanto a los soldados las heridas, precisamente a nivel el aumento del flujo en la zona. ¿Vale? Simplemente la producción a través del ácido del ciclo de Krebs, donde está el metabolito, el paso extracelular de esos hidratos de carbono de la glucólisis extracelular y dentro de la célula que pasa a la mitocondria y luego a la cadena de electrones para liberar el ATP. ¿Vale? Que sería la energía para nuestras células. Entonces, el sucinato de sodio, que es este metabolito, aumenta la microcirculación en tejidos y órganos, restaura el equilibrio ácido-base, sabemos que cuando hay inflamación aumenta la acidez del pH del tejido, aumenta la resistencia celular a la hipoxia, normaliza el nivel de mediadores proinflamatorios, histamina y serotonina, previene la acidosis inflamatoria y estimula la producción de energía. ¿Por qué hablamos de redermalización? Ya lo repetimos 20 veces. Aumenta la calidad y la densidad de esa matriz extracelular, aporta energía a la célula y bueno, pues restaura procesos bioquímicos. No solamente es una hidratación, como podemos hacer con otros productos. Y nos protege de la influencia de los radicales libres. Bueno, estos son lo que os decía, estudios del ácido sucínico. De alguna manera, yo esto lo llamo como un trampantojos. O sea, lo que se ha visto es que normalmente aparece fuera de la mitocondria cuando hay hipoxia. Entonces, si nosotros cuando estamos haciendo las inyecciones de ácido sucínico lo colocamos en esa piel y en esas células, lo que le estamos diciendo es que de alguna manera está en hipoxia ese tejido, con lo cual va a hacer el mecanismo reparador por esa información que tiene. Por eso yo lo llamo trampantojos, que es lo que hacemos cuando lo ponemos ahí. Vale, y estos son unos receptores que en principio están en todo el cuerpo, el SUT-NR1, que están acopladas a los receptores que veis ahí, que es el grupo más grande de proteínas enroladas en la traducción de señal a través de membranas biológicas en el genoma humano. Entonces, bueno, en principio no se sabía de su importancia, pero se ha visto que este receptor está muy presente en las células, tanto en los macrófagos como en fibroblastos, como en los queratinocitos. Y de ahí la importancia y los cambios que se van a producir a nivel fisiológico. Es decir, se ha visto esta estructura de receptores para el ácido sucínico tanto en los fibroblastos como en los macrófagos como en los queratinocitos. Entonces, en los fibroblastos la presencia de este receptor permite la estimulación de síntesis de colágeno por el ácido hialurónico y promueve regeneración rápida del tejido. En el caso de los macrófagos, la presencia de este receptor en los macrófagos crea un poderoso efecto de regeneración cutánea y procesos reparadores. Y bueno, esto es un producto que sería el spray que lleva también el ácido sucínico. Aquí en España, no sé si está ahora, lo hemos utilizado y yo lo he utilizado mucho. Bueno, pues este receptor localizado en los queratinocitos permite el uso efectivo de ese Profidilus precisamente, porque es un spray que vamos a utilizar de forma superficial, entonces va a poder reaccionar a través de esos receptores con esa epidermis. El cambio en los macrófagos también que se pueden producir porque también tienen este tipo de receptores y el paso a los macrófagos tipo 2 que son los que nos resuelven. Y vamos a ver de nuevo sobre los macrófagos qué es lo que pasa. Entonces, efecto de la remodelación dérmica con la red en la síntesis de factores de crecimiento. Los macrófagos con el fenotipo M2 son los principales productores, hemos dicho antes, del factor de, lo diré, factor de regeneración a nivel vascular, a nivel de tejido y a nivel de los fibroblastos. Y los macrófagos tipo 1 son los que promueven las citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Entonces, la eficiencia clínica es porque cuando inyectamos el Selarreder favorecemos la aparición de estos otros macrófagos tipo 2 y entonces se produce la regeneración la aparición de estos factores de regeneración, tanto a nivel de los fibroblastos como a nivel vascular, como hemos dicho, a nivel del tejido.
Vale, y esta es una demostración con diferentes estudios cuando inyectamos Hialual, la respuesta que hay frente al ácido hialurónico o a los péptidos que podemos poner en otro tipo de inyectables. Y siempre la respuesta con la sinergia de estos productos es mayor. Vale, esto es más de lo mismo. Y esto es lo mismo. La estimulación de los fibroblastos es un estudio simplemente. Al tercer día de la inoculación revelaron diferencias significativas en el número de células, mostrando un pronunciado efecto del complejo Selarreder. Es decir, el estímulo que había habido con Selarreder frente solamente al ácido hialurónico o el succinato de sodio, pues era mucho mayor cuando se hacía en sinergia. Y también os comentaba antes que ambos productos van a utilizar por mecanismos diferentes a nivel de la producción de melanina. Unos porque estimula el proceso de fagocitosis de la melanina y otros porque bloquea la actividad de la tirosinasa y por lo tanto la producción de la melanina. Bueno, y pasamos ya a la parte práctica. Entonces, esto que veis ahí son los dibujos y son las diferentes técnicas que podemos utilizar. Yo siempre digo que lo más cómodo es el punto a punto, que es la que veis aquí. Es verdad que no todo el mundo lo aguanta y a veces hay que seleccionar o depende de la cantidad de producto que le vayamos a poner. Digo que no aguanta, yo siempre voy a poner con anestesia, pero bueno, hay que advertirles a la gente que cuando sale ese día se le va a notar lo que le hemos hecho. Interesa que se le note, ¿vale? En otras mesoterapias pueden pasar desapercibidas, pero en este caso, si dejamos una pequeña pápula, lo hacemos precisamente para que no sea reabsorbida rápidamente en el punto de inyección y sea más de interactuar con el tejido. Entonces nos interesa y si se explica bien al paciente no hay ningún problema, que elija la hora o el día, que no tenga una comida, una cena ni una reunión importante, porque no es el día que va a estar más guapa, ni 2 días después, no porque tenga las papulitas, sino porque a partir del tercer día es cuando se nota, yo creo que los beneficios de la mesoterapia, digo por mi propia experiencia. Entonces, esta sería el pápula pápula, que siempre digo también que es la más cómoda para el médico, ¿vale? No tiene ningún misterio, eso lo sabemos pinchar todos. Bueno, digo, no tiene ningún misterio, pero sí que tiene, y es el amor con que hagamos la terapia. La persona con una mesoterapia debería, los bultitos sí podemos decirle, pero debería de salir con el menor número y menor marcas, hematomas posible con esta técnica. No es lo mismo que un relleno que a veces puedes, pues bueno, si pinchas en determinadas zonas sabemos que está más vascularizado, no vemos y podemos inyectar un poquito más profundo y podemos hacer sangrar y un hematoma. Pero en este caso, que es la pápula es muy superficial, deberíamos de ser prudentes, despacio, tomárnoslo con cautela y no dejar mucha marca. Y en todo caso, la persona que tengas riesgo, pues utilizar las cánulas, ¿vale? A mí me gusta menos, aunque ya vais a ver que hay diferentes técnicas. Me gusta, en general en la cara, me gusta el punto a punto. Y si hago los retrotrazantes, los trazados, hay que tener cuidado porque ahí sí que puedes hacer hematomas. Entonces, bueno, a veces interesa hacerlo o no, ya lo veremos. Esta técnica que tenéis aquí simplemente sería el punto a punto, pero vamos a recordar un poquito las cadenas de linfáticos y entonces a esas caras que vais a ver un caso que son más cuadradas, más redonditas, pues vamos a aprovechar pinchándoselo, pero vamos a aprovechar estos linfáticos y le vamos de alguna manera a drenar también en esas zonas. Y luego son las técnicas que podemos hacer de abanico, bueno, las líneas más o menos, que son las líneas de tensión de la cara, ¿cómo podemos hacerlo? Llevar más o menos la dirección de las líneas y hacer el punto a punto a través de esas. En mi caso, yo normalmente siempre utilizo líneas ascendentes, ¿vale? Y aquí lo mismo, en abanico, que sabéis que es la técnica de lifting, que también se hace, pero lo vamos a ver en la práctica luego. Podemos hacer en zonas que estén muy vacías o que notemos que están muy adelgazadas, pues se hace una técnica de mallado retrotrazante y podemos cruzar lineales en un sentido y en otro para darle más fortaleza a esa zona de la piel o en zonas más caídas, ¿vale? Y esta es la técnica que os decía de diamante, que si os dais cuenta, bueno, serían, yo creo que sobre todo para pieles más enjutas o muy vacías de esta zona y entonces recuperamos muy bien. Esta sería la técnica de diamante. ¿Qué pasa con esta técnica? Que es muy agradecida, porque aquí sí que la paciente, de hecho, bueno, esta vez no he traído la diapositiva, pero me mandó una foto del antes y el después, ella misma te la mando para que puedas enseñar a otros, porque claro, al ser punto, 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 y luego con el bisel hacia arriba hacer estos trayectos, estas uniones, pues la verdad es que se altera bastante poco la piel, no es prácticamente doloroso y se hace rapidito. Entonces, al cabo de 2 o 3 horas, la verdad es que lo tienen en buenas condiciones. Bueno, esto es lo que yo pretendo.
no sé, en Sudamérica, yo sé que a nivel de la estética somos iguales pero diferentes. Aquí lo que cada día, y sobre todo en el País Vasco, se pide más es, se quieren hacer las cosas pero que no se noten. Yo digo, vale, algo se tendrá que notar, porque si me pagas por hacerte un servicio y me estás pagando por esto, si no se te nota, no, vamos, es pagar un dinero, te estoy engañando, ¿vale? Entonces se tiene que notar. Pero lo que quieren es reconocerse, ser, es decir, embellecer, pero sobre lo que ellas son, no cambian. O sea, no cambiar, no son unos cambios muy drásticos. Por eso probablemente yo hago muchas mesoterapias, porque eso, combinado luego con otras técnicas, pero siempre sin buscar una voluminización excesiva ni grandes cambios, ¿vale? Eso se lo dejo para los cirujanos. Entonces, esto es un cambio, por ejemplo, esto es de un año para otro, una persona joven, y eso es lo que yo pretendo. En este caso es un tratamiento preventivo, un poquito donde le faltaba, porque le puse una ampolla de relleno, pero siempre que no sean unos cambios muy abismales. Era una calidad de piel, era una chica, que lo vais a ver después, muy guapa, pero sin embargo su piel estaba muy deslustrada, vamos a decir, y vacía probablemente. Y yo creo que la terapia ideal es el arreder, como hemos hecho, y luego veréis con qué. ¿Vale? Pero este es mi objetivo con todas las pacientes, y al final de la exposición os traigo gente con 5 años, con 2 años, que diréis, bueno, pues igual yo le haría otra cosa. Probablemente se pueden hacer muchas más cosas, también depende de la economía, pero sobre todo somos dueños de lo que hacemos y tenemos pacientes, yo por lo menos ya de hace muchos años y vosotros también. Entonces, cuando llegan y es mi paciente de hace 20 años o de hace 15 años, tengo que ser responsable con lo que he hecho durante todo este tiempo. Y quiero que se reconozcan y no que llegue un momento que digan, no te puedo hacer nada, ¿vale? O que ella no se quiere hacer, ¿vale? Entonces, ¿cuándo llevarlo a cabo? Por los primeros signos de envejecimiento cutáneo, corrección de arrugas y surcos, cicatrices de acné, y siempre como preparación a cualquier otra técnica, yo creo, porque siempre va a ser más. Bueno, en el caso del peeling igual puedo hacer primero un peeling y después la mesoterapia, porque precisamente a veces se puede ver más enrojecida, más estropeada, y es el único caso que igual lo puedo hacer después. Pero si no, en los láseres, antes de una cirugía, antes de una radiofrecuencia, porque siempre estás preparando la piel, con lo cual el estímulo, sea por radiofrecuencia o sea por el plasma, con una corriente eléctrica, con lo que sea, va a tener un sustrato mejor donde estimular. Incluso con la luz pulsada también la tenemos más hidratada la piel, con lo cual la respuesta va a ser mejor. En el caso de pigmentaciones, también pérdida de hidratación y suavidad cutánea, prevenir el fotoenvejecimiento, que ya lo hemos dicho. Estos son los cambios. Realmente el cambio siempre es de aquí a aquí, ¿vale? Eso es lo que queremos. Porque esto es el envejecimiento. Yo he aprovechado la foto que tenía y este es el cambio natural que queremos. Esto es un año después. Esto sí que es un rejuvenecimiento, porque ha pasado un año y esta persona está más joven. No es inmediato, esto es al año cuando viene a repetirse la mesoterapia. Entonces, la pregunta era esa: ¿queremos mantener un estatus idóneo para mantener la piel en el tiempo lo más saludable y bella posible? Pues mi respuesta es que sí, por supuesto. Y si es así, entonces, ¿qué técnicas tenemos que aplicar? Pues de entrada, ya lo he dicho, la redermalización, la mesoterapia sería para mí lo primero, y luego en función del diagnóstico pues voy a combinarlo pues con todo lo que tengamos cada uno en nuestra consulta. Yo siempre digo, en mi caso, hasta la cirugía. Yo no soy cirujana, entonces todo lo que pueda ser disponible por un médico estético, pues creo que lo tengo, no todo, al 100% no lo tendré, seguro que me falta algo, pero bueno, hasta ahí puedo llegar. Aquí simplemente es enumerar las cosas que podemos tener, desde los peeling, el láser, la luz pulsada, la toxina botulínica, los hilos, diferentes tipos de rellenos, ¿vale? Y lo último, las mallas que serían los hilos de tercera generación, pero que realmente son mallas, que es una cuestión diferente que los hilos tensores, y que también me da muy buenos resultados cuando sobre todo hay mucha tosis y mucha caída en pieles más envejecidas. La verdad es que me gusta mucho combinarlo. Entonces, lo primero, no olvidar nunca que somos médicos y que nos tenemos que hacer un diagnóstico. Nos tenemos que, si yo pongo ahí, responderá de la misma manera estas dos pacientes, por ejemplo, ¿le voy a hacer lo mismo a una que otra? Es verdad que esta es más mayor, pero tampoco mucho más mayor, pero esta está muy fotoenvejecida y esta persona tiene un envejecimiento que podamos decir cronológico. Entonces, lo primero siempre es un diagnóstico bueno. Entonces, una visita informativa, valorar los problemas y el análisis de la piel y luego elegir los tratamientos y el orden o prioridad de los mismos, pues en función de lo que tengamos delante. No puede ser
interactuar, pero sí me gustaría que me dijeseis, o sea, realmente, ¿por dónde empezaríais en esta persona? ¿Empezaríais por la, que puede ser diferente a mi criterio, ¿por dónde empezaríais? ¿Qué creéis que le rejuvenecería más? ¿Las manchas o las arrugas? ¿Qué es lo que sería, qué es lo que notaría ella antes? Vale. Con estas dos, vale, vale. Bueno, estoy de acuerdo en la mayoría. Para mí las manchas, porque cuando decimos las arrugas, esta persona, su piel está muy desvitalizada. Le puedo poner un relleno, pero es que la cara, como digo yo, la carretera está llena de socavones. Al final, en una carretera asfaltamos y ponemos un poquito en los socavones cuando hay pocos, pero es que si no, primero no estructuro bien esta piel, la respuesta va a ser muy mala. Y aparte, como está envejecida, como los viejitos, aunque no tengan arrugas y están llenos de manchas, pues a esta persona le pasa lo mismo, con lo cual yo creo que un aclaramiento va a ser prioritario. Y, por supuesto, redermalizar esa piel porque hay un envejecimiento estético y probablemente en cuanto a la salud de la piel. ¿Vale? Sin embargo, esta otra persona pues es sostenerle lo que tiene. Es verdad que tiene, no sé si se ve ahí, luego lo vamos a ver en fotos más cercanas. Tiene el poro muy abierto, la parte sobre todo del tercio inferior de la cara. Y bueno, pues ella que no quiere tener el entrecejo tan marcado, pues le combinó con la mesoterapia de botox. Pero en general es una piel que para una persona de casi 50 años pues está muy bien. Esto es lo que hemos hecho. Entonces, a esta persona lo primero que le hemos hecho es IPL y redermalización y este es el cambio que ha tenido. Es verdad que ahora hay que trabajar sobre las arrugas, porque la zona peribucal además la tenía muy marcada, pero de aquí a aquí ya ha habido un cambio importante y han sido un par de meses, ¿vale? O 3, vamos, ha sido poco tiempo. Y esta persona, sin embargo, estaba mejor, la respuesta parece más joven y es toxina y redermalización solamente lo que se ha hecho. Luego veréis que como es una paciente de ya lleva unos cuantos años, pues os traigo también esta misma con láser, que lo incorporé hace 2 años a la consulta y entonces ya le he incorporado el láser junto con la redermalización. Pero ella misma es una paciente que viene 2 veces al año a hacerse la mesoterapia. Bueno, en el envejecimiento cronológico, que más o menos vamos a encontrar esto, bueno, vamos a encontrar prácticamente los dos lo mismo, entre comillas, salvo que en el fotoenvejecimiento hay una piel mucho más reactiva, con rosácea, a veces el melasma, aunque sabemos que tiene un origen diferente, pero bueno, vamos a decir que tiene muchas más manchas, léntigos y las arrugas mucho más profundas. Sabiendo que no hay reglas fijas, ¿cuál será para mí la técnica a elegir en orden de actuación? Lo que os he comentado antes, siempre primero el diagnóstico y entonces siempre lo primero, redermalización. Después, para mí, dentro de lo que tenemos, sería la radiofrecuencia, porque también estimula el colágeno, ¿vale? La toxina, si hay arrugas mecánicas, los implantes sería por detrás y luego hilos o láser, porque son tratamientos para mí más específicos o mallas, ¿vale? No son para todo el mundo. En cuanto al fotoenvejecimiento, por supuesto, los peeling, la redermalización que hemos dicho, por la parte de la inflamación crónica que tenemos, la luz pulsada, como por supuesto, y luego redermalización, láser. Bueno, veis que intercambio la redermalización, porque aquí en el fotoenvejecimiento, como además haría más sesiones, entre una y otra técnica, pues voy a poner la redermalización, las voy a intercalar. Y en cuanto a la rosácea, pues bueno, peeling específicos, redermalización y luz pulsada, porque yo particularmente el M22, que es el aparato que tengo de luz pulsada, pues en cuanto a la rosácea va francamente bien. Sí es verdad que en cuanto a la redermalización sabemos que va muy bien, pero no lo haría cuando tiene un brote. Esperaría que esté sin lesiones para mantener después los resultados. En el mismo brote utilizaría de primeras el IPL. Bueno, y ya vamos a poner un poquito los casos. No sé cómo voy de tiempo,
pero bueno, si estáis a gusto, vamos, ahora ya es toda la parte práctica. Entonces, esta es mi primer paciente que la hice como para demostración a mí misma de lo que podía conseguir con este producto. Y bueno, fue una gran sorpresa, porque sí que esperaba una hidratación, pues un aumento de la luminosidad, como hago con otras fórmulas de mesoterapia, pero entonces me di cuenta que aquí había habido un cambio, que yo no había inyectado y había un reposicionamiento realmente de tejidos, y era evidente, ¿vale? Había un cambio en la ojera y había un aclaramiento de la mancha, que ya sabemos que es un melasma y no nos le va a quitar, que hay que combinar con otras cosas, pero era evidente el cambio y por supuesto muy satisfactorio, incluso en nasogenianos. Eso me animó, luego vamos a ver, para hacer otras ojeras y a otras personas. Vale, esta es la paciente que os he dicho antes del rejuvenecimiento. Este es el inmediato, lo tenemos el antes y el después. Si os dais cuenta, es una cara que se nos hundía, tenía la ojera mucho más marcada, menos vital. Entonces, en la primera sesión le hice, en el primer diagnóstico le propuse 2 sesiones de Selarreder, un vial de botox y una ampolla de ácido hialurónico, porque en esta zona que veis aquí pues lo tenía más hundido y entonces me ayudé con el ácido hialurónico. Este es el antes y el después. Antes y después. Y estas son las ojeras que hemos visto antes, simplemente vistas de cerca, que animo a hacer a más gente, porque esto es el caso de 10 días después de una ampolla de... Normalmente en las ojeras 1,1, pero en este caso fue un 1,8. Se me ha intercalado esta. Esto es lo que os decía, ¿vale? A esta misma paciente, con el paso del tiempo, en esta ocasión le he hecho, esto está mal puesto, ¿vale? Bueno, no, es diciembre y esto es enero, efectivamente, está bien puesto. Es el antes y el después, donde le he hecho el láser y una sesión de Selarreder, ¿vale? La combinación de los dos. A mí me parece que el cambio que ha hecho en la textura de la piel es impresionante en poco tiempo y todavía probablemente se verá más porque ha sido el tiempo donde le hice las fotos para poder presentárosla. Vale, es el caso de un chico con 3 sesiones en secuelas de acné, 2 sesiones de secuelas de acné. Lo que tenéis apuntado es lo que le he hecho. Vale, y esta es la misma paciente vista en general, pues lo que es el rejuvenecimiento antes y después. En este caso no era con el láser resurfacing. Estas son anteriores a las que os he puesto ahora. El caso de un señor donde tenía muy hundida la ojera y muy marcada, tenía arrugas de mecánicas, entonces a este se le hizo un botox, se le puso también relleno en el nasogeniano, pero si os dais cuenta la textura de la piel es impresionante. Bueno, este señor le trabajé con su mujer, ¿verdad? A los dos, y la mujer estaba mosqueada porque todo el mundo, sobre todo el que decía que estaba más guapo y que le notaba muchísimo es al marido y no a ella. ¿Vale? Pero no tenía tanto problema ya como él. Vale, y esto es lo que os decía antes. Esto es una paciente, estos son 2 años de tratamiento, entonces la respuesta, quiero decir, el rejuvenecimiento, han pasado 2 años y esta persona está más joven ahora que hace 2 años y sigue siendo ella. La belleza es de muchas maneras y cada uno tiene su propia belleza. Entonces, buscar en cada persona que se reconozca y que se encuentre bien. A mí ese es el mérito de cualquier terapia. Esta es la que habíamos visto al principio, ¿vale? Aquí, es que, bueno, ahí se ve lo de las manchas y demás. Todavía no le he puesto relleno. Lo que sí que le hice, creo que, no lo veo muy bien, pero creo que aquí tiene menos arrugas, le había hecho una sesión de plasma. No, en estas fotos todavía no. Selarreder en este producto 2 IPLs y 2 radiofrecuencias. Eso es lo que lleva. Y no le hice relleno porque justo cuando le iba a hacer los y otras técnicas apareció la pandemia. Y entonces no le pude hacer lo que tenía programado porque tenía la boda del hijo en 4 meses y quería hacer un poquito de todo. Esta es la foto donde sí que tiene hecho el plasma en esta zona, ¿vale? Para que veáis estas arrugas, es la mesoterapia, el IPL y la redermalización, lo que hemos dicho antes, y en esta zona. Bueno, esto es lo mismo. Esto es a los 2 meses, las fotos que os mandaba al principio, y esto es 5 años después la misma persona, antes de hacerle el láser resurfacing. Entonces, yo creo que mantener ese aspecto es lo que, por lo menos, es mi pretensión. Lo mismo 1 año después y lo que os comentaba 2 años después. Este es el caso clínico, simplemente vais a ver, porque ahora vamos a ver unos vídeos y es de una de mis compañeras, entonces simplemente 7 días después de la segunda redermalización. Es una persona
de 50 años, lo que pasa que tiene muy bien la piel, hay un aclaramiento de las manchas y un cambio en la textura, en la luminosidad, que creo que es evidente. Y nada, mi despedida, ahora vamos a verlos, no terminamos aquí, vamos a ver los vídeos, pero sobre todo deciros que con la redermalización tenemos vocación a través de la mesoterapia con estos productos de retrotraer la senescencia celular en la piel y su estado de inflamación crónica. El propósito para mí es atrasar la edad biológica de la misma y un mayor aprovechamiento de cualquier otro producto o técnica futura a realizar que nos permita ver y conseguir el mayor rejuvenecimiento cutáneo no solo en su apariencia, sino en su cualidad real. Vale, y como voy, creo que de tiempo un poco justa, voy a pasar luego, respondo a las preguntas, porque yo tiempo tengo. Entonces vamos a ver los vídeos un poquito y vamos a empezar, los pasaré más rápido porque, a ver, la mesoterapia simplemente lo que sí que quiero es que no salga con hematomas los pacientes en la medida de lo posible. Si lo oís, os lo dejo así y si no, lo voy relatando. Sabemos que el Senarreder lo tenemos con el ácido sulfínico en la misma proporción en todas las cajas, que es 1,6, y lo que va a cambiar es la concentración que tenemos de ácido hialurónico. ¿Para qué nos sirve esto? Para permitirnos trabajar diferentes densidades de piel, sobre todo. Entonces, en zonas que son muy finas, como el contorno de los ojos y las ojeras, vamos a utilizar siempre el 1 con 1, porque sabemos que el ácido hialurónico buscamos que atrape el agua y en esa zona no nos interesa, ¿vale? Que atrape demasiado. Mientras que en otras zonas, como puede ser la mejilla, vamos a sintetizar más colágeno. Vale, suele haber este problema de que no se escuche. Simplemente es repetir en dónde utilizamos los 3 productos, acordaros siempre de lo que... Voy a ponerlo en silencio porque si no... Vale, el producto sabemos que el ácido sulfínico está en la misma proporción en los 3, que sería 16 miligramos, y que dependiendo de las zonas o el tipo de piel que sea más fina o más gruesa, vamos a ir desde 11 miligramos a 22 miligramos. Siempre es un ácido, se me había olvidado deciros, un ácido hialurónico de alto peso molecular, con lo cual la respuesta a nivel inmunológico está mucho más controlada, disminuida, ¿vale? Vale, simplemente la preparación de los productos que vienen en jeringas precargadas. Tenemos también dos agujas que vienen también con el producto y, por supuesto, vienen las etiquetas para que tanto en la ficha que se lleva el paciente como en la ficha que nos quedamos nosotros quede recogido el producto y lo que le hemos puesto, ¿vale? Vamos a ver si puedo. Eso es. Ay, a ver si puedo acelerar un poquito. Vale, no es que se vea muy bien, simplemente os estoy diciendo las características de la piel, que voy a empezar siempre cuando hago la cara, empiezo por la zona de los ojos porque a las pacientes les suele asustar más. Entonces, nada, hago pequeñas pápulas alrededor de, como si fuese el orbicular del ojo, y luego ya voy haciendo en el trayecto de la arruga también pequeñas papulitas, intentando dejar siempre un poquito de piel sana entre punto y punto, ¿vale? Para que se regenere mejor. A ver, perdona, a ver si puedo. Quisiera ir más. Ah, vale, estaba haciéndolo mal. Aquí creo que lo puedo acelerar. Esto es lo que os decía siempre. La hacéis sonreír y buscáis un poquito el trayecto donde está haciendo la arruga para seguir haciendo la pápula en esa misma dirección, como si fuese una estrella. Sabemos que aquí es el 1,1 de miligramos de ácido hialurónico. Dicen por aquí que no ven nada, que solo la foto inicial. ¿No estáis viendo el vídeo? No ingrese de forma rápida en el torrente circulatorio porque no nos interesa. Nos interesa que permanezca en el tejido para hacer todos los efectos que buscamos con él. Ya está. Vale, me dicen otros compañeros que sí, que debe haber un problema con alguien, ¿no? La grabación es casera y lo siento. ¿Veis las pápulas? Se ve... He aclarado porque estaba un poquito oscuro y entonces me ha quitado nitidez. Pero bueno, veis, el bisel de la aguja siempre hacia arriba, apoyándolo un poquito y dejando muy poquito producto. El 1,1 realmente se dispensa en esta zona de los ojos muy bien y es muy cómodo a la hora de poner. Ya os he comentado antes, igual el de 2,2
que nunca lo vamos a poner en esta zona, hay que tener más cuidado porque hay que hacer un poquito más de fuerza para la extrusión y entonces sobre todo para que no sangre, que no le hagamos hematoma a la paciente, ¿vale? ¿Vais viendo cómo están quedando las papulitas? Sin más. Normalmente les tengo con la anestesia y están como 1 hora con la anestesia. Hay algunas más potentes, pero yo en principio como pueden estar 1 hora, pues las dejo 1 hora y luego se les retira y se pincha. Ahí lo que estoy explicando para tirar un poquito, hacemos líneas verticales en este sentido. Y luego ya algunas que pueda presentar, pues me gusta pinchárselas. Si os dais cuenta, ella está, y así están todas las pacientes, están como pendientes, ¿no?, de que le vayas a hacer daño. Por eso yo prefiero empezar por la zona de los ojos, porque una vez que tienen hecha esa zona se tranquilizan. Ya lo demás no les molesta tanto y no están tan alerta, ¿eh? Lo que os he dicho, siempre dejar un poquito entre pápula y pápula y el depósito no tiene que ser muy grande. Hay veces que os parece que no estáis poniendo producto, pero veréis luego que luego la cara queda rojita y se ven, en la medida que va pasando el tiempo, vas reaccionando metabólicamente con el tejido y vas viendo cómo se enrojece un poquito más y aumenta también el volumen de la pápula. No mucho más, pero... Sí, me dice que si se puede utilizar con otras agujas. Bueno, normalmente pinchan muy bien las que traen ellos. El 2,2 no podrías pincharlo con una aguja más fina. El 1,1 sí, si queréis. Vale. Vamos a pasar a otro vídeo. Vamos a ver, esta técnica que os decía en la mejilla, que es la técnica diamante, vale, está dibujada en los puntos y aquí lo que suelo decir es que es una técnica que me gusta porque coincide, toda esta mejilla coincide con los puntos normalmente de estómago, a nivel de puntos de acupuntura. Entonces, lo mismo que nos salen granos a veces o lesiones y muchas veces, o la propia rosácea sabemos que tiene que ver con el Helicobacter pylori, pues qué casualidad, están aquí los puntos del estómago que son en mejillas donde tenemos los problemas con esas pápulas y esas rojeces. Pues lo mismo que hacemos de dentro a fuera, podemos ir de fuera a dentro. Entonces, si estamos modulando la inflamación, ese proceso inflamatorio crónico, ese inflammaging que hay, pues desde estos puntos podemos mejorar también el comportamiento de esos órganos y, sobre todo, por hacerlo en estos puntos, podemos mejorar el aspecto de esa piel. Entonces, simplemente se marcan esos puntos que están en la línea entre la cola de la ceja y el yul. Entonces, en ese punto ponemos, en el medio ponemos 1. Luego, entre el ala de la nariz y el trago, en esta línea estaría el medio donde ponemos y vamos a ver, la otra línea, en el propio nasogeniano en la mitad tenemos el otro, en el arco de la mandíbula hacemos la base de ese pentágono y por 2 centímetros por delante del trago tendríamos este otro punto, más o menos sería. Va a tener menos recuperación post tratamiento porque no vamos a dejar tanta... Además, vamos a aprovechar también intestino delgado o intestino grueso, todas estas técnicas. Pensaba que estaba aquí, hay otro vídeo. Vale. Que los estamos estimulando al mismo tiempo. Aquí lo vamos a ver hacer. No. Ahí me estáis viendo colocar en los puntos, hacer una pápula un poquito más importante. Si hace falta cambiar la aguja porque se nota cuando entramos, ¿no? Y si molesta, muchas veces es porque hemos utilizado, hay agujas que vienen mal y que vienen más, como digo yo, como que se laceran más fácilmente y lo notas tú misma al pinchar. Entonces, yo soy partidaria de cambiar la aguja porque va a hacer más daño al paciente y no tiene por qué sufrir. Primero hago los puntos y luego vamos cerrando, pues esto, con retrotrazantes. Mira, ahí por ejemplo estoy cambiando la aguja porque habré notado que ya
que no entraba bien. Mira, la ubicación de los puntos que me dicen siempre, normalmente entre la cola de la ceja y el yul, más o menos ahí, vamos a pinchar el primer punto. Luego, en este nasogeniano, más o menos como a la mitad, ponemos otro, en el propio yul ponemos otro, en el arco de la mandíbula el otro y como 2 centímetros por delante del trago el otro. Y equidistante más o menos de todos esos 5 puntos ponemos el central. Y luego ya unimos las líneas entre esos puntos. Siempre con la aguja muy superficial. Por eso me veis que levanto, ¿vale? Para que sepa que estoy superficial. Que eso es algo que con la cánula muchas veces no podemos. Por mucho que quieras con la cánula, yo creo que, bueno, puedes saber más o menos, pero no es tan exacto como la aguja. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde podemos coger algún vasito y hacer hematoma. A veces yo no lo hago porque estaba grabando y para que lo vieseis un poquito. Esa presión que hago hacia abajo solamente es para ver que estoy a nivel superficial, ¿vale? Cuando tiramos de la piel y con la aguja arrastramos esa piel es porque estamos en el nivel que lo queremos poner, o por lo menos donde yo lo pongo. Vale, pues esto sería la técnica diamante. Vale, esto es lo que os decía antes de los linfáticos. Entonces es una cara más cuadrada, más llena, diferente a la que acabamos de ver. Entonces a ella, no sé si se verá en este, pero lo que he hecho es punto a punto estas arruguitas finas que tenía en el, en el, en el labio superior. Y luego lo que voy a hacerle es un poquito a lo largo, no le voy a pinchar el ojo porque ella sí que tiene bolsa, ¿vale? En esa zona no le voy a pinchar y sin embargo sí le que voy a hacer el trayecto de los linfáticos, una línea así, otra bajando y otra en el lateral del cuello. Y lo podemos hacer, me gusta hacerlo punto a punto. También se podría hacer retrotrazante, pero creo que es más cómodo y que tiene menos riesgo. Para lo que estamos buscando es suficiente. Siempre dejamos una distancia de piel sana entre una inyección y otra. Los dibujos que habéis visto al principio, es hacer papulitas, 2 o 3 líneas, luego bajamos y hacemos esta línea y luego cogemos un poquito por el arco mandibular y por delante del externo. No va a iniciarla desde arriba. Ahí explico simplemente que no le voy a pinchar porque suele hacer bolsa y entonces que no le pincho tan arriba como igual en otra persona le podría pinchar. Acordaros siempre que ahí es más fácil que atrape agua y no veo exactamente que, ella, que se la estaba poniendo, si el 1,8, entonces aquí nos puede atrapar más agua y aumentar la bolsa, por eso no se lo he puesto. En esa zona se ocupa el 1,8, sí, sí, perfectamente. Aquí en mejilla podéis poner el 1,8 con toda tranquilidad. Y a veces esto está muy descolgado, el 2,2 también. O sea que si la paciente tiene bolsa, no se aplica nunca en esa zona. Hombre, en la bolsa no le voy a poner nada que le pueda atrapar más agua. Y le puedes pinchar alrededor sin intervenir en la bolsa y la piel va a mejorar, que es lo que pretendes. Como dice el otro, primum non nocere. Vale, y ahora vuelvo a repetir un poquito lo de los ojos.
Esta es en otra ocasión porque ya la tengo grabada más veces a la misma paciente. ¿Ves cuando os decía que tenía el poro muy abierto, muy, sobre todo el tercio inferior de la cara? Entonces no la pincho toda la mejilla, depende de lo que necesite en cada momento. Y cuando queremos hacer con cánula, en esta ocasión, si no quiero, es para indicaros un poquito el abanico, ¿no? Cuando, tanto en el cuello como en la cara. Entonces, esta persona hubiera sido candidata también para hacer el diamante, ¿eh? Entonces, simplemente entrar en un punto. Yo normalmente abro primero con la aguja de 18, un poquito el bisel, y luego aquí sí que va a ser un poquito más profundo. Intentar, yo siempre acostumbrada a unos hilos que ponía antes, entonces siempre meto para estar un poquito ahí, más abajo en su cutáneo, y entonces en vertical y luego en un ángulo de 30 grados más o menos y arrastrando un poquito y moviendo esa cánula para saber que estoy donde quiero. ¿Qué pasa? Que en esta zona que sabemos que está, ahí os lo enseño, está muy vascularizada, pues igual me parece mejor la cánula, ¿vale? Y a veces cuando la gente tiene mucho miedo, la aguja no le gusta tanto, pues con la cánula, por supuesto que es más rápido. Ya veis ahí que se quedan los trayectos, lo distribuís bien el producto. Pero es verdad que para mí va más rápido, aunque he de decir que luego se ven los resultados. Pero prefiero hacerlo punto a punto. Esto sí que lo puedo utilizar en rellenos, pero para la redermalización no es tan necesario, porque no creo que vaya a conseguir mejores resultados. ¿Sirve para las arruguitas debajo de los ojos en donde no llega el botox? Sí, y va muy bien. Y va francamente bien. Y realmente algunas hasta, bueno, algunas no, las borra, ¿eh? Y mejora mucho, por ejemplo, el contorno del labio superior. Si son arruguitas muy finas, le va muy bien. Para la rosácea, ¿cuál se utiliza? Pues normalmente, como solo estoy buscando un efecto terapéutico en la rosácea, y eso me lo da sobre todo el ácido succínico, sí, lo que hago es el 1 con 1. Y lo que he comentado, no utilizarlo en brote. Vale, pues es ir haciendo un abanico y desde el mismo punto luego podemos hacer hacia abajo en esta dirección. Controlar siempre dónde está la cánula, ¿vale? Y controlar el producto, porque es que con la cánula el problema que tenemos es una cánula del 22, entonces ahí sí que se nos puede ir más producto más rápidamente. Entonces hay que manejarlo bien para que puede ser del 22 o puede ser del 25, pero es verdad que la extrusión del producto tenéis que tener cuidado porque la ampolla os puede durar menos. Y bueno, esto es con cánula también un cuello. Que a mí me gusta, se hace el abanico también, pero me gusta cruzarlas un poquito a todas las arrugas. Entonces hago un abanico cogiendo el collar de Venus, pero también cruzándolas un poco no perpendicular, pero cruzándolas sobre la línea de la arruga. Y lo mismo, controlar siempre que estáis más superficial y la salida del producto y de la cánula. Pero bueno, esto sí que tiene una gran ventaja. Por ejemplo, aquí hay más lasitud, con lo cual con la cánula se trabaja muy bien y tiene mucha ventaja porque no hay riesgo de hematoma. Y la verdad es que la gente lo tolera muy bien en el cuello el hacérselo con cánula. Y para nosotros también es más satisfactorio. ¿Por qué no se usa cánula en la técnica diamante? Se puede utilizar, pero para eso tendría que ser una cánula corta, porque si no, no te da. O sea, es simplemente una cuestión de maniobra. O sea, por poder, claro que se puede, y entonces con menos riesgo de pinchar. Sí, sí, puedes utilizarlo perfectamente. Otra cosa es que lo que encuentro cuando haces con la cánula la técnica diamante, date cuenta que tienes que entrar por varios sitios, porque la ventaja de la cánula es que entras en un punto y haces en varias direcciones, pero en la técnica diamante tienes que hacer las líneas, entonces de alguna manera tendrías que entrar por 3 o 4 puntos. No le encuentro tanta ventaja, ¿vale?
En la gente con cicatrices de acné normalmente siempre de mayor densidad, el que lleva más hialurónico, porque date cuenta que aun no siendo un relleno, sí que pretendemos que de alguna manera ese socavón lo recupere. Y lo que podéis hacer también es, antes de empezar a inyectar, desbridar un poquito con la aguja, ¿vale? Porque esa misma fibrosis, esa rotura que hacéis, os va a ayudar a levantar un poquito esa cicatriz y luego con el producto para que haga la redermalización. Pero siempre en las cicatrices de acné si utilizáis el 1,8 o el 2,2, porque interesa tener más hialurónico. Vale, no sé si hay más preguntas, porque creo que vídeos hemos puesto todos, pero aquí terminamos. Y creo que os he puesto todas las diapositivas. Sí. Bueno, pues yo creo que aquí terminaríamos la exposición. Si hay alguna pregunta más. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Pues lo que al principio, el diagnóstico, ¿vale? Cuando es una primera vez que conocéis al paciente, a ver, la teoría dicen de 3 a 4 y dicen más 4 que 3. Yo os puedo decir personalmente que nunca he hecho 4 sesiones, pero ni con esta técnica, ni con este producto, ni con ningún otro. Porque a la piel hay que dejarla. Estamos haciendo un estímulo y la piel sabemos que está regenerándose mensualmente. Entonces, yo particularmente no encuentro un sentido a hacerlo cada 15 días. Primero, porque hay que dejarla descansar, porque decimos que dejamos esas papulitas. Entonces, es más fácil que venga el mes que viene ya con un poquito de olvido y se hace una vez al mes y estupendo. Y además, si le tienes que hacer alguna otra técnica, algún otro aparato, mes a mes tú primero le haces la redermalización y luego en medio le puedes hacer una luz pulsada o una radiofrecuencia y lo puedes combinar, ¿vale? Entonces, en pieles, como hemos visto, de 30 hasta 40 años, con 2 sesiones, las primeras, a mí particularmente me es suficiente. También es verdad que no pongo una ampolla, a veces pongo 2. Quiero decir, yo pongo según lo que necesita. Quiero decir, si le voy a trabajar cuello y cara y necesita para las ojeras, pues voy a utilizar los 3 productos o voy a utilizar 2 ampollas de 1,8 y una de 1,1. Quiero decir que, pero yo prefiero hacerle 2 sesiones y que haya unos resultados, a esperar a la cuarta para ver los mismos, ¿vale? Pero de primeras haría 2 sesiones, como mucho 3. Por lo menos en mi experiencia, y con una diferencia de como entre 4 y 5 semanas entre una sesión y otra. En las secuelas de acné, en las secuelas de acné, y luego la gente que se mantiene puede venir una vez cada 6 meses a hacerse una sola sesión. Esa es mi pauta. Bueno, pues lo de los precios es muy difícil deciros, porque de hecho, como a todos nos importa cuando cobramos, es que he mirado precios de mesoterapia y he visto precios de mesoterapia por 125 euros. Aquí es imposible cobrar eso. O sea, es imposible. Entonces, en Sudamérica no sé los precios que tenéis y aquí en España, pues igual si son unas vitaminas que me han costado 25 euros, pues igual puedo cobrar 125. Que tampoco, porque si le tengo una hora con anestesia a un paciente, actúo como tengo que actuar y luego hay un acto médico, pues la verdad es que creo que no está por debajo del valor que se tiene que cobrar. Aquí yo creo que la mínima de mesoterapia en 300 cuando se hace con sentido y con intención y objetivos de ver los resultados. Lo que no escamoteo es el producto. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso os puedo comentar que tengo 3 precios de mesoterapia, porque hay una muy sencilla, otra que sé que me va a llevar más ampollas y otra que puede ser la que me necesite mayor. Entonces van de 200 en 200. Entonces yo creo que cuando haces el análisis, incluso cuando han necesitado 3 sesiones, les he hablado de más ampollas en la primera sesión, van desde la más alta a la más baja, porque efectivamente la piel ya está estimulada, entonces igual termino con una ampolla solamente, pero la primera igual he necesitado 3 en la primera sesión, entonces tienen diferente precio.
pero poneros a decir es que cada país es diferente y aquí incluso si estamos en el País Vasco es diferente que Madrid, diferente que en Andalucía. Es lo que os puedo decir. Pero solamente os digo, el coste de producto normalmente se dobla. Con lo cual, lo que os cueste a vosotros, el doble. Y luego cada uno analiza, porque no lo sé lo que podáis necesitar, ¿vale? Ni lo que podéis estar. Si le mandáis con la anestesia y bien y le pincháis en 5 minutos y se marcha, pues está claro que el cobro no puede ser el mismo. Pero al final no tiene que valorar su trabajo. Entonces, una hora de trabajo de un médico, hoy por hoy, aquí, pues decir 150 euros mínimo, por decir, ¿vale? ¿Una jeringa alcanza para rostro completo? Pues puede alcanzar. No siempre, pero se puede hacer alcanzar, sí. Depende de las pápulas, depende de la técnica. A ver, pero normalmente utilizamos 2. Lo habitual es que se utilicen 2. Ya os digo yo, para utilizar una tiene que ser en la última sesión y normalmente siempre van 2. ¿Se puede utilizar el mismo porcentaje para todo el rostro? Pues salvo la zona de la ojera que os he comentado, en principio sí. Le va a durar un poquito más si la piel es más fina o tarda más en reabsorber, pero sí se puede utilizar en todo el rostro el mismo porcentaje, salvo en la zona que os he comentado de los ojos. Al final lo que cuenta es el análisis de la piel y de la paciente. Pero vamos, siempre también os he dicho antes que el 1,8 es muy comodín, ¿vale? Tampoco hay tanta diferencia con el 2,2. Entonces, si queréis utilizarle y que os sirva para pieles más gruesas o para zonas más gruesas o más lasas, pues utilizáis el 1,8, cogéis 2 ampollas de 1,8 y ya está, no os liáis. Y en la medida que responda esa paciente, pues decidís si en la próxima visita le vais a poner con más densidad o con menos. Creo que por ahí os dan una respuesta de lo que se está cobrando en Chile. Vale, pues buenos días a todos y buena jornada y buenas noches a los compañeros de España. Y nada, que espero que os sea grato y que os sea de interés para aplicarlo en la consulta, lo que os he podido contar. Muchísimas gracias a vosotros por haber asistido y a Yalual por invitarme.